Bienvenidos, soñadores del campo, amantes del ganado y luchadores que no se rinden. Hoy te traigo una historia real, poderosa y transformadora, que te va a inspirar a dar el paso hacia tu independencia económica. Si alguna vez pensaste que criar ganado para carne era solo para grandes finqueros o personas con mucho dinero, este video va a romper todos esos mitos. Te voy a contar cómo logré ganar dinero criando ganado desde cero y sin ayuda, desde un terreno sencillo, con las manos llenas de tierra, con esfuerzo, pero también con corazón. Quédate hasta el final porque este camino puede ser el tuyo también. Dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para aprender lo que nadie te cuenta. Cómo convertir tu terreno y tu amor por los animales en un negocio rentable y digno. Ahora sí, empecemos este viaje juntos, paso a paso, con la verdad por delante, con humildad en el alma y con la fuerza del campo en el corazón. Todo comenzó en una mañana silenciosa donde el cielo no prometía nada nuevo. Miraba mi terreno seco, mi bolsillo vacío y mi corazón lleno de dudas. Había pasado meses buscando trabajo, tocando puertas, recibiendo negativas. La ciudad me había tragado y escupido. No tenía título, no tenía capital, pero tenía una cosa que nadie me podía quitar: la esperanza. Y esa esperanza, unida a la necesidad, me llevó de regreso al campo, al lugar donde todo había comenzado para mi abuelo, y donde yo también, sin saberlo, iba a renacer. Volví al terreno que estaba abandonado, cubierto de maleza, con una cerca rota y un viejo bebedero de cemento. No tenía ni una vaca, ni experiencia, ni dinero. Pero algo dentro de mí me dijo: este lugar tiene vida, solo tienes que aprender a escucharla. Así que me senté en el suelo, respiré profundo y decidí que ese sería mi punto de partida. No sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía por qué lo haría. Porque estaba cansado de depender, de esperar, de sobrevivir. Quería vivir con dignidad. Quería construir algo que me perteneciera. Comencé limpiando el terreno con mis propias manos. No tenía machete nuevo ni herramientas modernas. Usaba lo que tenía: voluntad. Me levantaba temprano, trabajaba todo el día, y por las noches soñaba con el sonido de los mugidos, con los pasos pesados del ganado, con los días de feria donde yo sería quien vendería animales gordos, sanos y listos para carne. Esa visión me empujaba cada día. Aunque mis brazos dolieran, aunque el sol quemara, aunque la lluvia mojara mi ropa sin compasión. La primera oportunidad llegó cuando un vecino me vio trabajando y se acercó a preguntarme qué planeaba hacer. Le conté que quería criar ganado para carne. Se rió. Me dijo que eso era para gente con dinero. Pero en vez de discutir, lo invité a ver mi terreno. Caminamos, hablamos, y al final me ofreció algo inesperado. Me vendía un ternero flaco, casi enfermo, a un precio bajísimo. Le dije que no tenía el dinero completo. Me dijo que le pagara cuando pudiera. Ese día entendí que cuando uno empieza con sinceridad, la vida abre puertas, y así ese ternero se convirtió en mi primer socio. Le puse nombre, le hice una cama de hojas secas, le construí un pequeño corral con madera vieja. Le preparaba el alimento con lo que tenía: pasto recogido, restos de verdura, agua fresca. No era mucho, pero era con amor. Y lo observaba. Estudiaba cada movimiento, cada sonido, cada cambio. Aprendí a detectar cuándo tenía fiebre, cuándo tenía parásitos, cuándo le gustaba más un tipo de forraje que otro. Ese ternero fue mi maestro, mi prueba, mi semilla. Con el tiempo ahorré lo poco que podía y compré otro animal. Luego otro. No eran muchos. A veces tenía que elegir entre comer yo o darles mejor alimento. Y casi siempre elegía a los animales. Porque entendí que si los cuidaba bien, ellos me cuidarían después. No les daba sobras sucias ni pasto viejo. Les preparaba su comida con la misma dedicación con la que una madre cocina para sus hijos. Y eso, poco a poco, fue marcando la diferencia. Cuando llegó el primer comprador, yo ni siquiera estaba preparado. Me preguntó si tenía ganado para carne. Le mostré lo que tenía. Pesó uno de los animales y se sorprendió del estado, del brillo del pelaje, de la tranquilidad que mostraban. Me dijo que se notaba que eran bien cuidados. Y me pagó en efectivo. Esa fue la primera vez que tuve una buena cantidad de dinero en mis manos. No me fui a celebrar, me fui a comprar más alimento. Reparé el corral, construí un techo mejor y separé un poco para comprar medicina básica. A medida que aumentaba mi experiencia, comencé a entender las temporadas, los ciclos de engorde, las diferencias entre razas. Aprendí a detectar cuándo un animal estaba listo para la venta, cuándo era mejor esperar. Aprendí a negociar en la feria, a observar a los intermediarios, a no dejarme engañar por precios bajos. Cometí errores, sí. Vendí barato alguna vez.
Pero cada error fue una escuela. No me derrumbaba, anotaba, aprendía y seguía. Una lección que nunca olvidaré fue cuando perdí un novillo por una enfermedad que no supe tratar a tiempo. Lloré ese día. No por el dinero, sino por sentir que había fallado. Pero también ese día juré que no me volvería a pasar. Me acerqué a un veterinario local, le pedí que me enseñara, le ofrecí huevos, le di leña, hice lo que pude para que me ayudara. Y él, conmovido por mi entrega, me enseñó lo básico: cómo vacunar, cómo desparasitar, cómo inyectar con seguridad. Desde entonces, cada animal que llegaba a mi terreno recibía atención completa. No eran solo ganado, eran parte de mi proyecto, de mi sueño, de mi historia. También empecé a hacer registros. Anotaba cuánto comían, cuánto crecían, cuándo enfermaban, cuándo engordaban más. Eso me permitió establecer patrones. Descubrí que cierto tipo de pasto engordaba mejor, que mezclar melaza con sal y minerales mejoraba el apetito, que ciertos animales necesitaban más sombra que otros, y todo eso lo apliqué, lo adapté, lo mejoré, porque este negocio no es de copiar, es de observar y adaptar. Mi terreno fue cambiando, ya no era solo tierra y polvo, se convirtió en una finca ordenada, con caminos, con rotación de potreros, con un pequeño espacio para almacenar alimento. Sembré pasto especial, construí comederos artesanales, instalé bebederos automáticos, y lo hice todo poco a poco, sin préstamos, sin ayuda, sin lujos, solo con las manos, con el sudor, con la fe de que cada paso valía la pena. Comencé a ser conocido en la zona. La gente me buscaba, me preguntaba, me pedía consejos. Algunos querían aprender, otros querían criticar. Pero yo seguía firme. Sabía lo que había costado cada avance, y no iba a permitir que la envidia me desviara. Porque en este camino uno no solo enfrenta desafíos físicos, también enfrenta críticas, burlas, chismes. Pero cuando los resultados hablan, el ruido se calla. Hoy miro atrás y no puedo creer que todo comenzara con un ternero flaco, un terreno abandonado y un hombre lleno de ganas. Pero así es como comienzan las cosas grandes. En silencio, con humildad, con esfuerzo. No necesitas millones, necesitas disciplina. No necesitas un título. Necesitas amor por lo que haces. No necesitas que todos crean en ti, basta con que tú creas. Y esto es apenas el comienzo. Si tú también quieres criar ganado para carne desde cero, si sueñas con ver tu terreno lleno de animales sanos, si quieres tener ingresos reales sin depender de nadie, dime y seguiré escribiendo la segunda parte de este viaje humano, lleno de tierra, sudor y dignidad. Porque el camino del campo es duro, pero también es hermoso. Y aquí estoy para contártelo todo. Sin despedirme, solo esperando que tú también te atrevas. Muy bien, seguimos con la segunda parte de esta historia totalmente real, escrita desde la experiencia y el corazón. Este camino de criar ganado para carne desde cero y sin ayuda, me transformó como persona, me dio independencia, me enseñó el valor del sacrificio diario, y sobre todo me mostró que no se necesita tener todo para comenzar, sino comenzar con lo que se tiene. Y ahora voy a contarte todo lo que vino después. Lo bueno, lo difícil, lo que nadie te dice pero que necesitas saber para que tú también puedas lograrlo. Una de las lecciones más grandes que aprendí fue la importancia del manejo del pasto. Al principio cometí el error de dejar a los animales pastar libremente por toda la parcela sin control, pensando que eso era lo más natural y económico. Pero pronto me di cuenta de que ese sistema me estaba costando caro. El pasto no alcanzaba, las zonas se sobrepastoreaban y mis animales comenzaban a bajar de peso. Fue ahí donde escuché por primera vez la palabra rotación de potreros. Empecé a investigar, a preguntar a ganaderos más experimentados, a leer lo poco que encontraba, y poco a poco fui implementando un sistema de rotación simple pero efectivo. Dividí el terreno con alambres sencillos, algunos postes de madera que yo mismo fabriqué con árboles secos, y comencé a mover los animales cada ciertos días. Eso le dio tiempo al pasto para regenerarse y a mis animales para aprovechar mejor cada área. Pronto noté que los novillos comenzaban a engordar más rápido y con mejor calidad. Además, los problemas de parásitos disminuyeron porque ya no estaban pisando constantemente los mismos lugares. Aquel cambio de estrategia fue fundamental y me demostró que no siempre se trata de invertir más, sino de hacer las cosas con inteligencia. Otra herramienta que se convirtió en un aliado clave fue el saladero con minerales. Al principio yo pensaba que la sal era un lujo, que con pasto era suficiente, pero notaba que los animales comían mucho y no engordaban como deberían. Un ganadero mayor me dijo que el ganado necesita minerales para transformar bien lo que come. Me costó entenderlo, pero le hice caso. Preparé un saladero con sal blanca, sal mineralizada y un poco de ceniza de fogón.
Lo puse en un recipiente sencillo pero protegido de la lluvia. Y el cambio fue impresionante. El apetito mejoró, el crecimiento fue más parejo y los animales comenzaron a ganar peso de forma constante. Después vino otra etapa importante, aprender a leer el mercado. No basta con engordar ganado, hay que saber cuándo vender, a quién vender y cómo negociar. Recuerdo una vez que vendí un novillo muy barato porque tenía miedo de perder al comprador. Luego supe que ese mismo animal lo revendieron al doble. Me dolió, pero lo tomé como lección. Desde entonces empecé a pesar mis animales, a conocer los precios reales por kilo, a preguntar en la feria sin comprometerme, a calcular mis costos. Y cuando un comprador me ofrecía menos, yo ya sabía si valía la pena o no. Ese conocimiento me permitió defender mejor mi trabajo y mi producto. También me atreví a explorar otros ingresos relacionados. Por ejemplo, cuando mataba un animal para consumo propio o para vender carne por piezas, aprovechaba todo. Vendía la piel a artesanos locales, el cebo a personas que hacían jabones, los huesos para caldos o para perros. Nada se desperdiciaba. Esa mentalidad de aprovecharlo todo me dio una ventaja sobre otros que solo vendían al matadero y dejaban que otros se llevaran las ganancias secundarias. En paralelo comencé a registrar todo. Cada vacuna, cada peso ganado, cada fecha de nacimiento, cada gasto. Usaba una libreta vieja, pero ahí estaba mi historia. Eso me permitió saber cuánto me costaba engordar un novillo, cuánto tiempo tardaba, cuánto ganaba en cada uno. Con esa información tomé decisiones más claras. ¿Qué raza me funcionaba mejor? ¿En qué época nacían más terneros? ¿Cuándo convenía vender o guardar? Esos detalles no se aprenden de un día para otro, pero marcan la diferencia entre tener un corral lleno de deudas o lleno de resultados. Me di cuenta también de que la limpieza era clave. Un corral sucio no solo da mala imagen, también es un caldo de cultivo para enfermedades. Así que diseñé un sistema simple de manejo de estiércol. Cada semana lo recogía, lo acumulaba en un rincón, lo mezclaba con paja y lo dejaba fermentar. Con el tiempo, ese abono se convirtió en una maravilla para mis plantas. Empecé a sembrar plátanos, yucas, frijoles alrededor del terreno. No solo aprovechaba el estiércol, también mejoraba la sombra del corral, diversificaba mi producción y tenía alimento para mi familia y para vender. Otro aspecto vital fue el cuidado de la salud del rebaño. Aprendí a aplicar vitaminas, a revisar los ojos, las pezuñas, el color de las mucosas. Cuando notaba algo extraño, reaccionaba de inmediato. No esperaba que el animal cayera. Con el tiempo logré armar un pequeño botiquín de emergencia. Jeringas, antibióticos, antiinflamatorios, suero. Todo bien organizado, listo para actuar. Porque en este negocio el tiempo es oro, y un descuido de una hora puede costarte una pérdida irrecuperable. Mi día comenzaba antes del amanecer. Me levantaba con el canto de los gallos, preparaba mi café de olla, me ponía las botas y salía a caminar entre el ganado. No había mejor sensación que verlos tranquilos, pastando, con el cuerpo fuerte y los ojos vivos. Ese era mi termómetro emocional. Si el ganado estaba bien, yo también. Si algo no iba bien, lo sentía de inmediato. Y así pasaron los meses, los años, el aprendizaje continuo. Llegó el momento en que ya no dependía de nadie. No tenía que pedir prestado, no tenía que esperar una llamada para trabajar. Mi terreno era mi empresa, mis animales eran mi responsabilidad y también mi ingreso. Vendía 1, 2, 3 por mes, dependiendo de la estrategia. A veces hacía acuerdos con carnicerías locales. A veces vendía a familias enteras que preferían carne directa del campo. Incluso en fiestas patronales, llegaba gente buscando carne fresca, sabrosa, de confianza. Y ahí estaba yo, listo para servir. Mis vecinos comenzaron a mirarme diferente. Ya no era aquel joven sin rumbo, ahora era el ganadero que logró levantar su negocio sin ayuda, con las botas llenas de barro y el corazón lleno de fe. Y eso me dio algo que ningún billete puede comprar: respeto. No solo por lo que tenía, sino por cómo lo conseguí. Y esa es una de las riquezas más grandes que uno puede construir en esta vida. Fui creciendo con cuidado. Compré más animales, mejoré los cercos, puse bebederos con flotador, tejí sombra con mallas recicladas. Todo poco a poco, sin deudas, sin afanes, porque entendí que la riqueza verdadera no está en la velocidad, sino en la estabilidad. Hoy puedo decir con orgullo que vivo del ganado, que cada venta representa meses de trabajo, sí, pero también representa libertad. Ya no espero fin de mes para cobrar. Yo decido cuándo vender, cuánto vender y a quién. Y si tú estás pensando en comenzar,
Si tienes un terreno o incluso solo un sueño, quiero que sepas que puedes hacerlo, que no necesitas hacerlo todo de golpe. Comienza con uno, aprende, observa, equivócate, pero nunca te rindas, porque el ganado no solo engorda con alimento, también con constancia, con cariño, con respeto, y eso se nota, se ve en el brillo de su piel, en la tranquilidad con la que caminan, en el precio que pagan por ellos. Esta historia no es para impresionarte, es para motivarte, para que veas que si yo pude, tú también. Y si quieres que siga escribiendo más sobre estrategias, más sobre errores que debes evitar, más detalles técnicos que me funcionaron, solo dímelo y seguiré, porque el camino del ganado apenas comienza, y yo estoy aquí para recorrerlo contigo, sin despedirme todavía. Perfecto, seguimos adelante con la historia real, humana y construida paso a paso desde el corazón y la tierra. Ya recorrimos los primeros aprendizajes, los errores, los triunfos iniciales, el despertar de un sueño que empezó con un solo ternero y se convirtió en un sistema de vida. Ahora te quiero compartir con detalle cómo convertí ese sistema en una estructura sólida y rentable, cómo manejé la expansión del hato, cómo aprendí a formar alianzas estratégicas, a superar los momentos de crisis, a enfrentar la envidia y la competencia desleal, y sobre todo cómo transformé el criar ganado en una vida plena, digna y autosostenible. Una vez que logré tener 5, 6, luego 10 animales, comencé a enfrentar un nuevo tipo de reto, la organización del trabajo a mayor escala. Ya no bastaba con estar al pendiente de 1 o 2 novillos. Ahora debía tener un control más estricto de quién estaba enfermo, quién estaba en engorde, quién debía rotar de potrero, qué zonas estaban sobrepastoreadas, qué alimento debía producir o comprar, y cómo organizar mi tiempo para que todo siguiera funcionando con la misma calidad. Implementé un sistema sencillo pero muy útil. Un cuaderno dividido por secciones. En una parte anotaba el nombre del animal, su fecha de ingreso, su raza, su edad estimada, sus vacunas aplicadas, su última desparasitación, su peso aproximado. En otra sección llevaba las fechas de rotación de potreros. Eso me permitió tener una visión más clara de qué zona estaba más desgastada y cuánto tiempo debía dejar descansar cada área. También hacía anotaciones sobre el tipo de pasto que mejor funcionaba según la época del año. Por ejemplo, en la temporada seca descubrí que el botón de oro y la morera aguantaban mejor y seguían verdes incluso cuando el resto del pasto comenzaba a resecarse. Comencé a sembrarlas alrededor de los bordes de los potreros, intercaladas con árboles nativos que daban sombra y además alimentaban el suelo. Algunos me decían que sembrar árboles quitaba espacio para el ganado, pero yo comprobé que los árboles me ayudaban más de lo que me quitaban. Daban sombra, protegían el suelo, retenían humedad y hasta servían de barrera contra el viento. Algunos de esos árboles como el guásimo o la leucaena incluso servían como suplemento alimenticio. También aprendí a preparar bloques multinutricionales con melaza, sal mineralizada, cal agrícola y ceniza. Los hacía yo mismo con moldes improvisados y los colocaba en zonas estratégicas. Esto me ayudó a mantener el apetito y la digestión del ganado estables incluso en los meses más duros del año. Los animales dejaban de perder peso en la temporada seca y mantenían su ritmo de engorde. Eso me permitió seguir vendiendo sin tener que esperar la temporada de lluvias. El siguiente paso fue controlar mejor el acceso al agua. Al inicio usaba un viejo bebedero de concreto, pero a medida que el hato creció no era suficiente. Aproveché la caída natural del terreno para instalar un sistema de captación de agua de lluvia que dirigía el líquido a varios tanques de almacenamiento. Desde allí, con mangueras y bebederos con flotadores, aseguraba agua limpia y constante para cada potrero. La diferencia fue inmediata. Menos enfermedades, mejor apetito, más tranquilidad en el ganado. Mientras todo esto pasaba, comenzó a surgir otro reto, la envidia. Algunos vecinos no entendían cómo había pasado de no tener nada a tener un terreno con animales bien cuidados, bien alimentados y clientes que llegaban directo a mi finca. Empezaron los comentarios malintencionados, los intentos de desprestigio, incluso llegaron a soltar perros en la noche para espantar mi ganado. Fue una etapa difícil, pero en lugar de llenarme de rencor, me llené de más fuerza. Puse mallas más seguras, reforcé las puertas, instalé luces solares con sensores de movimiento y sobre todo comencé a crear lazos con los que sí me apoyaban. Aprendí que en este negocio uno no puede caminar solo. Comencé a reunirme con otros pequeños productores. Formamos un grupo de apoyo donde compartíamos experiencias, intercambiábamos sementales, comprábamos insumos al por mayor y hasta nos ayudábamos con el transporte.
Eso me permitió ahorrar dinero, estar más informado y sobre todo sentirme respaldado. La unión hace la fuerza, y cuando hay colaboración en lugar de competencia, todos crecemos. Más adelante me animé a incursionar en la venta directa de carne. Muchos clientes me decían que querían carne fresca, sin químicos, sin intermedia,